entró en el año con el pie derecho, arrodillado ante su Biblia en oración, y decidió que ya era suficiente el tiempo malgastado desde el año anterior. Quiso renacer, llorando hasta el amanecer, y decidió comenzar de cero desde enero. Lentamente pasaron los días y su amor poco a poco se enfrió. El trabajo diario le absorbía y no le dejaba tiempo apenas para su Señor. Y aunque en su interior ya no sentía aquel calor, hizo de su capa un sayo desde mayo. Otro sol brillaba bajo el firmamento y el verano hizo su aparición, y recibió al fin el descanso merecido al trabajo realizado todo el año anterior. Una noche quiso orar, sentado solo frente al mar, pero su Dios ya estaba tan lejano. Pasó el verano, día a día, paseando por las calles, examinaba su vida. Sobran los detalles, pero fue capaz de volver al punto de partida y mirar tan solo aquel que dio por él su vida, y descubrió el motivo de sus dificultades. Que habían mirado a otros y allá por Navidades otra vez vio al Salvador en un pesebre humillado, y quedó esta vez de amor su corazón prendado. 1000 veces aún cayó y en el camino tropezó, pero aprendió a nadar contracorriente diferente. Hoy suele sonreír y hasta le gusta repetir que ser cristiano no es un juego. Feliz año nuevo. Den gracias al Señor porque Él es bueno. Su fiel amor perdura para siempre. Den gracias al Dios de dioses. Su fiel amor perdura para siempre. Den gracias al Señor de señores. Su fiel amor perdura para siempre.
Den gracias al único que puede hacer milagros poderosos. Su fiel amor perdura para siempre. Den gracias al que hizo los cielos con tanta habilidad. Su fiel amor perdura para siempre. Den gracias al que ubicó la tierra en medio de las aguas. Su fiel amor perdura para siempre. Den gracias al que hizo las lumbreras celestiales. Su fiel amor perdura para siempre. El sol para que gobierne de día. Su fiel amor perdura para siempre. Y la luna y las estrellas para que gobiernen de noche. Su fiel amor perdura para siempre. Den gracias al que mató a los hijos mayores de Egipto. Su fiel amor perdura para siempre. Él sacó a Israel de Egipto. Su fiel amor perdura para siempre. Actuó con mano fuerte y brazo poderoso. Su fiel amor perdura para siempre. Den gracias al que separó las aguas del mar rojo. Su fiel amor perdura para siempre. Hizo cruzar a salvo a Israel. Su fiel amor perdura para siempre. Pero arrojó al mar rojo al faraón y a su ejército. Su fiel amor perdura para siempre. Den gracias al que guió a su pueblo por el desierto. Su fiel amor perdura para siempre. Den gracias al que hirió de muerte a reyes poderosos. Su fiel amor perdura para siempre. Mató a reyes poderosos. Su fiel amor perdura para siempre. A Sehón, rey de los amorreos. Su fiel amor perdura para siempre. Y a Og, rey de Basán, su fiel amor perdura para siempre. Dios entregó las tierras de estos reyes como herencia, su fiel amor perdura para siempre. Como preciada posesión a su siervo Israel, su fiel amor perdura para siempre. Él se acordó de nosotros en nuestras debilidades, su fiel amor perdura para siempre. Nos salvó de nuestros enemigos, su fiel amor perdura para siempre. Él provee alimento a todo ser viviente. Su fiel amor perdura para siempre. Den gracias al Dios del cielo. Su fiel amor perdura para siempre. Amén. Grata certeza soy de Jesús, hecho heredero de eterna salud. Su sangre pudo mi alma librar de pena eterna y darme la paz. Esta es mi historia y es mi canción. Gloria a Jesús por su salvación. Aún para mí fue su redención. Bendita historia, bella canción. Siempre confiando encuentro en Jesús paz, alegría, descanso y salud. Del cielo mi alma llega a gozar mientras a Cristo logra mirar. Esta es mi historia y es mi canción. Gloria a Jesús por su salvación. Aún para mí fue su redención. Bendita historia, bella canción. Padre, como hijos tuyos y como iglesia tuya, continuamos en tu presencia, en oración y especialmente en actitud de agradecimiento para contigo, por todo lo que nos has provisto y bendecido durante este ciclo anual que cerramos. No han sido pocos los contratiempos y las vicisitudes acaecidas, pero aun y con todo, tampoco podemos negar y dejar de ver que en todo tú nos has socorrido y apoyado, incluso sin que lo notemos y aún antes de que te lo pidamos. Tu pueblo, tu iglesia, aún sigue en misión en este mundo y progresando, por lo que si bien desde una perspectiva más particular y menos general, también es cierto que cada uno de nosotros se ha podido, en mayor o menor medida, haber visto tocado y sacudido por las circunstancias, no es menos cierto que podemos ver conservada la fe, reconociendo que no es por nuestros medios, ni por brazo humano, ni por ejército, sino por la obra vivificante que por tu Santo Espíritu, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y en su obra es realizada para tu especial honra y gloria,
hasta el momento de la consumación de los últimos tiempos y el estado eterno definitivo, en lo que tu iglesia se goza y restauras tu creación. Por eso te damos gracias por todo y en todo, Santo Abba Padre. Amén. Su trono de luz, Él dejó, se hizo hombre y murió en una cruz. Aleluya al Cordero, aleluya, amén. Triunfó en el madero, aleluya, amén. Disculpas sentir y apenado acudir a Cristo, refugio eternal para mí. Aleluya al Cordero, aleluya, amén. Triunfó en el madero, aleluya. Y así tengo yo el Jesús que me amó, la paz y el perdón que con sangre compró. Aleluya al Cordero, aleluya, amén. Triunfó en el madero, aleluya, amén. De arriba nos hoy, recordemos la cruz y tu espíritu encienda en nosotros su luz. Aleluya al Cordero, aleluya, amén. Triunfó en el madero, aleluya, amén. Aleluya al Cordero, aleluya, amén. Triunfó en el madero, aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Como es casi costumbre al terminar un año e iniciar otro, solemos ir al Salmo 90. Es de esos salmos que se asocian a la transición de un año a otro. Y me gustaría resumiros una parte de él, de ese salmo, como digo, que crea un contraste entre la eternidad de Dios y lo efímera que es nuestra vida sobre la tierra. Y quiero compartiros un resumen de este salmo. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasa y volamos. Enséñanos de tal manera a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma.
Preciosa oración, resumida, es algo más larga, la podéis leer en vuestras Biblias, de la que quiero rescatar una de las peticiones que aquí el salmista, en este caso atribuido a Moisés, hace. Aparezca en tus siervos tu obra. Tremenda petición, comprometida petición. Esta es una sabia petición para que cada uno de los años, muchos o pocos, que nos toque vivir, y con independencia de las circunstancias, sean estas las que sean, quien así pide y quien así desea del Señor, aparezca en tus siervos tu obra. Sin duda va a tener prósperos años, felices años, gozo en cada uno de sus años, con independencia, insisto, de las circunstancias. Aparezca en tus siervos tu obra. Algo a lo que Jesús también se refirió cuando les decía a sus discípulos en aquel aposento alto: obras, haréis las obras que yo he hecho y aún mayores. Aparezca en tus siervos tu obra. Y Jesús dijo: las obras que yo he hecho haréis y aún mayores. Una vida para la que Jesús preparó a sus discípulos, la vida de un discípulo, la vida de un siervo, y para la que hoy, por medio de la palabra, nos sigue instruyendo y preparando a cada uno de nosotros. Y os traigo este mensaje al comienzo de un año nuevo, con la esperanza de que este deseo del salmista, que sin duda es el de Dios también, sea el de cada uno de nosotros. Que cuando pensemos y deseemos la prosperidad o felicidad de un año nuevo, no estemos pensando lo que el mundo piensa por próspero y feliz, sino que alcancemos todo el gozo y toda plenitud en que la obra de nuestro Dios se manifieste en sus siervos, en que la obra que Jesús hizo, y aún mayores que ellas, sean hechas también por sus siervos. Empezamos y empezaremos muy bien el año, si así pensamos, si así oramos y así lo deseamos. ¿Cómo será posible? ¿Cómo será posible? Porque no es azar, no es buena o mala suerte, no depende, ya digo, ni de un virus ni de nada que se le parezca, depende totalmente de Dios, pero también de nosotros. Alguien dijo: haz la misión como si dependiera completamente de ti, sabiendo que depende completamente de Dios. Pero ambas cosas van a ser importantes para que realmente al finalizar este año podamos llegar a Él y decir: sí, Señor, se ha manifestado la obra del Señor en sus siervos. Y hemos sido capaces de hacer las obras de Cristo y aún mayores, tal como Él prometió. ¿Cómo será posible, hermanos? En el capítulo 14 del Evangelio de Juan, que estamos observando en las últimas semanas, encontramos algunas de esas claves para poder hacer las obras de Jesús y aún mayores. Un resumen de los primeros 10 versículos del capítulo 14 de Juan dice más o menos esto: Jesús anuncia que va a preparar lugar para sus discípulos junto al Padre. Jesús les revela el modo para que ellos vayan a donde Él va. Un único camino, una única verdad y una única vida, que son Jesucristo mismo. Porque el Hijo, Jesús, no es uno que enseña sobre el Padre o que te indica cómo ir al Padre. Jesús no es como cualquier otro líder religioso que puede hacer esto. Cualquier profeta o maestro puede decir a cómo ir al Padre. Yo mismo lo puedo predicar y lo puedo enseñar. Pero yo no soy el camino, yo no soy la verdad y yo no soy la vida. Jesús sí lo era. Y por eso les enseño que el Hijo es uno con el Padre, que Él no era un líder religioso más, que Él era uno con el mismísimo Padre, formando la divinidad. Pero como Él vuelve al Padre, les asegura que ahora serán ellos, sus discípulos, los que harán sus obras y aún mayores.
Y como ya vimos hace 2 semanas, la primera clave para ello es una promesa con su premisa. Como hemos dicho muchas veces, toda promesa tiene su premisa. Dios va a hacer algo, pero también te dice en qué condiciones y en qué contexto lo hará, para que tú y yo nos comprometamos con la promesa de Dios. Y aquella primera clave que veíamos la semana pasada tenía que ver con la fe que cree que Jesús es uno con el Padre. De todo lo que pidamos en su nombre, Él lo hará. Promesa y premisa. Fe que consiste en creer que Jesús y el Padre son uno y que por tanto todo lo que pidamos en su nombre, Él lo hará. Así lo expresa Juan en el Evangelio capítulo 14, verso 11. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Y así es. La primera clave para hacer las obras de Jesús y aún mayores es una fe que, como leía la semana pasada en un mensaje que me enviaron de lo mucho que recibimos por teléfono, me gustó mucho por lo breve pero clarito que es. La fe de la que estamos hablando no es aquella que cree que Dios puede. La fe de la que está hablando Jesús es aquella que cree que Dios lo hará. No sé si notáis la diferencia, porque creer que Dios puede lo cree hasta el diablo. Pero creer que Dios lo hará, solo lo creen los que tienen su fe puesta en el Hijo de Dios. Y esa es la fe que demanda como premisa. Y que cuando se tiene, uno se pone a orar, a clamar a Dios, pidiendo confiadamente en el nombre de Jesús, o lo que es lo mismo, pidiendo por aquellas cosas que Jesús mismo pediría. El reino de Dios y su justicia. O como vimos en su oración del capítulo 17 de Juan, la edificación de su iglesia, su cuidado, su santidad y su unidad. Y también oraremos con fe por aquellos a los que se les va a anunciar el Evangelio y a testificar de Cristo. Esto es lo que podemos pedir en el nombre de Jesús, con la seguridad de que Jesús está comprometido con esas peticiones, porque son también las suyas, como pudimos ver en el capítulo 17 de Juan. Así pues, la fe que lleva a la oración en el nombre de Jesús es la premisa que desatará el cumplimiento de la primera promesa que les hace en este texto, para que podamos hacer sus obras y aún mayores. La promesa es: yo lo haré. ¿Lo crees? ¿O solo crees que Jesús puede? Jesús lo hará. Ora, clama en el nombre de Jesús, créelo que Él hará. Pero también tenemos una segunda clave en el texto que sigue a continuación. El Señor está instruyendo en los últimos momentos de su vida entre los discípulos de las cosas más importantes que tenían que creer, conocer, amar, porque esto es lo que les llevaría a ser esos hombres y mujeres que hicieran las obras de Jesús y aún mayores. Y hermanos, tú y yo somos hoy esos herederos de aquellos. Y esta palabra está aquí por el Espíritu Santo para ti y para mí también. La segunda clave la encontramos en los versículos 15 al 21 de Juan 14. Una nueva premisa que desatará el cumplimiento de otra grandísima promesa del Señor Jesús. Posiblemente la más grande y poderosa de todas. Dice así el versículo 15 de Juan 14: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama.
y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Oramos. Y Padre nuestro, gracias por esta impresionante promesa, cumplida ya en la historia, Señor, y en nuestras vidas, Padre, y deseamos experimentarla, Señor, para tu gloria, para tu honra, para nuestro gozo, para nuestra fortaleza, Señor. Y porque esto significará que tu evangelio corre y que tus obras, y aún mayores, seguirán siendo hechas sobre esta tierra. Gracias por esta promesa que te pido en el nombre de Jesús, que me ayudes a comunicar, a compartir, Señor, y que tu Espíritu Santo la traiga a cada vida, a cada mente, a cada corazón, para que tus hijos y discípulos aquí reunidos, Señor, podamos ver que tu obra se manifiesta en nosotros. En el nombre de Jesús te lo suplico. Amén. Amén. Aquí estamos, hermanos, también nosotros recibiendo instrucción para que este nuevo año se manifieste la obra de Dios en nosotros, las obras de Jesús y aún mayores, por medio de esta segunda promesa que Jesús, con su premisa, le hace a sus discípulos, a aquellos entonces y a nosotros hoy. Esa promesa que va a capacitarnos para que la obra de Dios se muestre, se manifieste en nosotros, se resume por parte de Jesús en pocas palabras: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Esta promesa no se refiere a la segunda y definitiva venida de Cristo, sino a la que por medio del Espíritu Santo llevaría a cabo en sus discípulos al poco tiempo de ascender a los cielos, y que se consumó por primera vez en Pentecostés. Promesa que Mateo 28:20 también recoge en otras palabras y en otro momento, justo antes de que el Señor fuera ascendido a los cielos, y que viene a decir más o menos lo mismo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tremenda promesa, hermanos. Tremenda promesa. Hecha y cumplida históricamente, hecha y cumplida, espero, en nosotros, pero tiene una premisa que luego veremos. Antes vamos a ver más en detalle esa promesa, porque ¿cómo dice Jesús que hará para que esta promesa se cumpla? ¿Qué es lo que hará Jesús? Dice el texto, yo rogaré al Padre. Aquí el castellano nos juega una mala pasada porque no tenemos la riqueza del griego original, donde las acepciones nos aclaran mucho los conceptos. Porque la palabra rogar siempre la asociamos normalmente a una persona en debilidad o en necesidad frente a otra mayor a la que le pide, a la que le ruega. Pero aquí la palabra original, erotao, no habla de un ruego entre distintos, sino un ruego entre iguales. Es el ruego que se asocia a un rey a otro rey, a un líder político a otro líder político, o a los embajadores de un país frente al embajador de otro. Son iguales, rogando en este caso uno al otro por algo en concreto. No es una posición de desigualdad, no es una posición de humillación, al contrario. Es una oposición de igual a igual. Eso es lo que el original griego nos deja ver en el erotao, que es la palabra que se traduce como rogaré al Padre. Y si son iguales, como ya ha dicho Jesús, el Padre y yo uno somos, ¿por qué tiene que rogar entonces? Y aquí tenemos una lección muy importante para la Iglesia, para los matrimonios, para las familias, para la vida en general. Jesús ruega al Padre, aunque lo haga de igual a igual, porque Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Y cada una de sus tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sabe muy bien cuál es el rol de cada uno de ellos. Pues el orden en quién hace según qué cosas no necesita tanto de jerarquías, de imposiciones,
sino más bien de una sujeción mutua, fiel, eficiente y eficaz en el desempeño de las funciones de cada uno. Jesús es el que tiene que rogar, porque es su rol. ¿Es menos que el Padre? No, aunque él mismo dice el Padre mayor que yo es. Porque está en su rol, está en su reconocimiento. Pero y el Padre y él son uno. Para entender este misterio de cómo funciona la Trinidad de Dios siendo uno, es bueno que entendamos que Dios es un Dios de orden. Y por tanto, si lo es para él, que es Dios, ¿cuánto más necesario será para nosotros? Por eso Pablo recoge este principio magistralmente en el versículo 16 de Efesios 4. Crezcamos, dice la palabra de Dios, en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Observáis aquí alguna jerarquía entre nosotros? En absoluto. Lo que hay es orden. Orden que luego Pablo a los corintios les va a decir de qué manera el Espíritu lo reparte, como él quiere, a cada uno. Y no es que haya alguien mandando a alguien, es que cada uno, cuando recibe de Dios algo, lo trae al cuerpo para bendecir al cuerpo. Y cuando todos hacemos esto y nos ayudamos mutuamente, bien concertados entre nosotros, dice la palabra de Dios que crecemos. Por eso Padre, Hijo y Espíritu Santo tienen un orden perfecto. Y ninguno hace lo que el otro tiene que hacer. Y si el Hijo es el que tiene que rogar, el Hijo es el que ruega. ¿Por qué es menos? No, porque es su papel. Es el que tiene. Y tú y yo haremos bien en aprender esto, como maridos, como esposas, como padres, como hijos y como miembros del cuerpo de Cristo que somos. Es un principio muy importante. Por eso Jesús es el que ruega al Padre, siendo iguales, cada uno jugando el papel que le toca y que le ha sido dado por Dios. ¿Y cómo responderá al Padre? Dice Jesús, os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Como no puede ser de otra manera, el Padre hace lo que el Hijo le pide. El Hijo no ruega por si a ver si el Padre tiene o no deseos de hacerlo. No, no. El Hijo ruega y el Padre responde. Fijémonos que no dice Jesús, puede que os dé. Jesús dice, rogaré al Padre y os dará. Vemos la seguridad. ¿Y qué os dará? La palabra traducida aquí es paracleto, otro consolador, dice el texto bíblico, que esté con vosotros para siempre. Esa palabra es paracleto. De hecho, en el himno que hemos cantado, los que tenemos memoria histórica, la última estrofa de haz lo que quieras de mí, Señor, decía, del paracleto dame la unción. ¿Recordáis? Los más mayores. Ya se han modernizado los términos y de tu presencia dame la unción. Pero originalmente ponía el paracleto, la palabra griega, que aquí aparece y que es lo que está diciendo Jesús, que va a rogar al Padre para que el Padre les dé. Y más que alguien que consuela, aquí el castellano también nos juega una mala pasada porque es más pobre que el griego, está hablando de un abogado y de uno que socorre y ayuda en el camino. Eso es el paracleto, ese es el consolador por el que Jesús ruega al Padre para sus discípulos. Y fijaos que en hebreo se traduce como Manahem, que es uno de los nombres que se le dan al Mesías. Por tanto, hasta ahora se nos había revelado en este texto que Jesús era uno con el Padre, pero ahora se nos presenta a la tercera persona de la Trinidad, el Consolador, el Espíritu de verdad, que es uno también con el Hijo, como el Hijo lo es con el Padre, pero que siendo de la misma naturaleza es otro. Y aquí el castellano nos vuelve a jugar una mala pasada, porque otro se traduce de dos palabras diferentes en el texto bíblico. Una es heteros, pues la palabra hetero, lo usamos mucho, heterosexual,
heterodoxo, significa uno distinto a otro, o uno en una relación con otro distinto. Pero la palabra aquí original no es heteros, es la palabra aios. Y aios es lo que se utiliza para designar a otro de la misma naturaleza. Es interesante cómo en el original, y la riqueza del original nos permite ver con más claridad que en el castellano, cómo ese uno soy con el Padre, ese otro consolador, finalmente es el mismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todo Dios actuando a favor de los discípulos, para que la obra de sus siervos, de Dios en sus siervos, se manifieste. Ese otro consolador es, como dice Jesús, el que mora con vosotros, y es curioso porque se lo dice primero en presente y luego en futuro. El texto dice que mora con vosotros, claro, ¿por qué? Porque Jesús está allí y está al lado de ellos. Por tanto, en ese momento que Jesús está hablando, el Consolador mora con vosotros, al lado de vosotros. Sin embargo, si la siguiente frase es, y estará en futuro en vosotros, dentro de vosotros. Los matices son muy importantes, hermanos, porque cada palabra tiene muchísimo significado. Jesús está diciéndoles a los que tiene al lado, le conocéis a ese Consolador porque mora con vosotros. Está Jesús a su lado, pero estará en vosotros. Así es como podrán entender después, cuando Jesús, no lo veremos hoy, pero viene en el texto después, y lo recordaréis algunos, les dice, os conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, el Consolador vendrá a vosotros. Esa promesa se consumaría cuando ya no estuviera con ellos, sino precisamente cuando les dejara. Y como Él prometió, no les dejaría huérfanos, sino que vendría a ellos, a estar en ellos. Ese es el Consolador, el que mora con ellos y estará en vosotros, está en nosotros. Ese es el que nos permitirá comprobar y experimentar, conocer en definitiva, en el sentido hebreo de la palabra conocer, la comunión que Padre, Hijo y Espíritu Santo tienen entre sí, la comunión que nosotros tenemos con ellos y por tanto entre nosotros que tenemos su mismo espíritu. Porque así como el cuerpo es uno, dice el apóstol Pablo, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y a esta comunión entre las tres personas de la Trinidad y de cada uno de nosotros con ellas y entre nosotros, se refiere Jesús cuando en el texto de Juan 14 dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Y el verbo conocer a la usanza hebrea es muy importante, porque yo creo que la mayoría de los que estáis aquí sabéis lo del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero Jesús lo que está diciéndoles no es que lo sabrán, es que lo conocerán, lo experimentarán. Esa comunión perfecta entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, esa comunión perfecta entre la Iglesia y su cabeza que es Cristo, esa comunión perfecta a la que estamos llamados entre nosotros como cuerpo de Cristo. Dice Jesús que lo conoceremos en aquel día. Esa es, hermanos, la maravillosa y poderosa promesa que va a hacer posible que las cosas que Jesús hizo y aún mayores sean hechas por sus discípulos. La primera promesa con su premisa, Jesús haciendo aquello que le pedimos, porque oramos con fe en el nombre de Jesús. Y aquí tenemos otra premisa para que se cumpla en nosotros la promesa del Espíritu Santo, del Consolador que ha de venir o que ha venido a nosotros. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. La premisa para esta promesa es amor
que obedece los mandamientos de Dios. Nada que ver con simples sentimientos, emocionalismos o algún tipo de ritual que hacer, sino con el conocimiento de los mandamientos del Señor. Jesús dice, el que tiene mis mandamientos, y nadie tiene los mandamientos del Señor si no los conoce. Y la obediencia a todos ellos, por amor. Por amor, importante esta premisa, porque es la premisa que se identifica con el nuevo pacto, la sangre de Cristo. Jesús sabe que hacer las obras que Él hizo y aún mayores, y que la manifestación de la obra de Dios en nosotros se alcanzan por el amor a Dios, manifestado en la obediencia a sus mandamientos. El antiguo pacto dejó claro que el cumplimiento de la ley por temor no era suficiente. Así que para que el cumplimiento de los mandamientos de Dios se diera en nosotros, tuvo que revelarse el amor de Dios por nosotros en lo que acabamos de simbolizar aquí, el pacto en la sangre de Cristo. La persona de Cristo, su muerte y resurrección. Por eso, el mismo Juan en su primera carta, dirigida ya a la iglesia, y no a los incrédulos, sino a la iglesia, en el capítulo 4 dice: así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Qué importante es entender que el cumplimiento de los mandamientos de Dios, por el temor que infundía la propia ley, no fue suficiente, y Pablo desarrolla esto en Romanos de manera magistral. Sin embargo, la cruz de Cristo ha de ser suficiente para el que comprende el amor de Dios en ella, no tenga más remedio y más deseo en su vida que amar a ese Dios. Y Jesús está diciendo que amarle significa obedecer sus mandamientos. Y aunque este capítulo 4 de la carta primera de Juan asocia nuestro amor a Él con el amor que nos debemos los unos a los otros, podéis leerlo en toda la carta, en el capítulo 2 de la misma carta, versos 3 al 6, Juan expresa lo siguiente: ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. Sencillo. El que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. Vaya. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Y para vivir como Jesús vivió, cumpliendo cada mandamiento de Dios, es para lo que Jesús se dispone a rogar al Padre que nos dé el Paracleto, el Espíritu de verdad, que solo pueden experimentar quienes entregan sus vidas a Cristo para vivir por amor en obediencia al Padre. Precisamente para realizar las obras de Jesús y aún mayores en nuestras vidas y a través de nuestras vidas, para que la obra de Dios se manifieste en nosotros. La promesa del Espíritu Santo es, pues, para los que aman al Señor y desean manifestar su amor en la obediencia a Él. Esa es la premisa para la promesa. Como sigue diciendo Jesús, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Así pues, hermanos, la cuestión ahora es si cada uno de nosotros somos uno o una de ellos. Yo confío en que así sea. Confío en que así es. No sé si en todos, pero espero que en la mayoría de nosotros. Y por eso os he traído este mensaje al comienzo de un nuevo año.
con la esperanza de que este deseo y oración del salmista aparezca en tus siervos tu obra, sea también el nuestro, de manera que al terminar este año que ahora comienza, podamos afirmar que ha aparecido en nosotros la obra de Dios y hemos hecho las obras de Jesús y aún mayores. Porque hemos orado con fe en el nombre de Jesús y hemos mostrado nuestro amor a Él, conociendo y obedeciendo sus mandamientos. Y todo ello como un solo cuerpo, unidos en un mismo espíritu. Quiere el Señor, quiere el pastor, y espero que quiera cada uno de vosotros, ser un discípulo de Cristo, que aspira, que anhela que la obra de Dios se manifieste en Él, que se manifieste en su cuerpo, que es la Iglesia. Y para eso necesitamos unirnos en oración con fe en el nombre de Jesús. Y para eso necesitamos unirnos para poner en práctica todo mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque muchos de esos mandamientos, especialmente en el Nuevo Testamento, solo se pueden cumplir en la comunión y a través de la comunión de los hermanos. No hay otra manera. El individualismo está prohibido en la obra de Dios. Dios te rescató individualmente para hacerte parte de un pueblo. Y como parte de ese pueblo, traer su Espíritu Santo para que esté en ti y junto con tus hermanos, hacer y manifestar la obra de Dios. Somos la sal de la tierra juntos, hermanos. Somos la luz del mundo juntos, hermanos. Sí, cada uno donde vive, cada uno donde está, sí. Pero en la comunión los unos con los otros. Así como Cristo es uno con el Padre y con el Espíritu, así pide y ruega a Cristo que seamos tú y yo uno con Él. No tú con Él solo, tú y yo uno con Él. Es importante que entendamos esto. Porque el Espíritu Santo es dado a cada uno de los discípulos, pero es dado para que gobierne sobre toda su Iglesia. Y para que el gobierno de la cabeza, que es Cristo, se manifieste a toda su Iglesia. Y eso solo es posible en comunión los unos con los otros. No nos quepa duda, hermanos, que creyendo en sus promesas y asumiendo nosotros las premisas, este año será, con virus o sin virus, con mascarilla o sin mascarilla, un muy feliz y próspero año nuevo. Porque Dios es un Dios de pactos y acabamos de celebrar el pacto en la sangre de Cristo. Dios es un Dios de pactos que guarda sus promesas, que cumple su palabra y que guía nuestro destino. Y esta frase forma parte de una canción que os invito a que juntos ahora levantemos al Señor y la proclamemos para que a Él sea toda la gloria en esta su Iglesia, en este año y por los siglos de los siglos. Amén. Pues cantemos, hermanos: Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Que mi vida no sea igual al salir de este lugar en el canto, porque Dios es un Dios de pactos y ha hecho pacto contigo en la sangre de Cristo, y su promesa es que su Espíritu Santo está en ti para que puedas cumplir sus mandamientos y para que puedas orar con fe sabiendo que Él hará. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas,
descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. En la intimidad, al abrigo de tu gloria, puedo estar junto a ti. Al ver tu santidad, estoy maravillado ante ti y tu amor. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Tengo redención por la sangre que descansa en tu altar. Para mí, la gracia y el perdón son los frutos de vivir en comunión y adoración. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Oh, oh. Dios de pactos, que guardas tus promesas. Póngase de pie y cántelo conmigo. Que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Somos una iglesia que vive para amar a Dios y para amar al prójimo. Por eso estamos a tu disposición. Si tienes dudas acerca de la fe, acerca de Jesucristo, acerca de Dios, acerca de la vida misma, o si estás pasando en este momento por una situación difícil y quieres que nosotros pidamos en oración por ti, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de nuestra página web www.lapazelche.com. En nuestra página web encontrarás también todos nuestros sermones, todas nuestras predicaciones disponibles para verlas en cualquier momento y desde cualquier dispositivo, ya sea una tablet, un televisor, un ordenador o un teléfono móvil. Tendrás también todas nuestras actividades, toda la agenda semanal de nuestra iglesia desde nuestra página web. Así que recuerda www.lapazelche.com.